Estamos en presencia de un intenso desarrollo de la ciencia archivística internacional, movimiento del cual el colectivo profesional no podemos estar al margen. Más allá de la contribución de la archivística a la organización de los fondos históricos para propiciar la recuperación de la memoria histórica, el gran reto que debemos asumir es participar en la implementación del sistema de gestión documental para contribuir decisivamente a la aplicación de los principios de buen gobierno, transparencia y acceso a la información. En estos momentos, el papel de los archivos y de sus profesionales es clave. Debemos participar de manera protagónica en la formalización de administración electrónica, contribuir al cumplimiento de las leyes sobre libertad de la información, garantizar la preservación de una memoria que se conservará de manera creciente en documentos digitales. Estos retos son muy claros. ¿Cómo hacer accesible una información y, a su vez, respetar la legislación sobre protección de datos? ¿Cómo empujar la democratización de los gobiernos mediante la contribución de documentos auténticos, fiables e íntegros? ¿Cómo asegurar que vamos a poder consultar un expediente de valor jurídico o histórico dentro de 50 años en un entorno tecnológico obsoleto a corto plazo? Como señaló el doctor Albert en una de sus conferencias realizada en noviembre de 2015, organizado por la FECH, sería una triste paradoja que seamos capaces de conservar pergaminos del siglo XI y, en cambio, no poder garantizar la preservación para el futuro de los expedientes electrónicos creados en la actualidad. Estamos planteando entonces desafíos que afectan a la ciencia archivística, pero sus consecuencias superan con creces el ámbito profesional y gubernamental. Una sociedad sin sus archivos organizados no tan solo pierde su memoria, sino que no puede garantizar la seguridad jurídica de sus actos y la responsabilidad de garantizar un funcionamiento eficiente de la institución. En esta charla magistral nos darán luces estos trascendentes temas. Antes de comenzar, le ofrezco la palabra al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Manuel Alfonso Pérez Guiñez. Muchas gracias por aceptar esta invitación para escuchar al doctor Ramón Albert, que es una persona que se ha dedicado gran parte a los estudios de la archivística. No solamente en España, sino contribuyendo en muchas otras partes del mundo. Así que para nosotros, doctor, es un placer tenerlo acá y poder tener esta conversación, que espero que sea lo más provechosa para todos nosotros. Grosso modo, para las personas, los invitados, y para usted, doctor Albert, la Biblioteca del Congreso Nacional es una institución muy particular, porque en el desarrollo de su crecimiento desde hace 138 años, obviamente en un principio no estaba, ni se planteó el tema de la archivística, ni tampoco la de establecer un sistema de, yo diría, de memoria política. Esto se ha convertido en necesidad en los últimos años, yo diría los últimos 30, 40 años, donde se ha creado la necesidad absoluta de tener un sistema de recuperación de la información a partir fundamentalmente no solamente de lo que nos dejan los libros, sino que en el proceso en el cual la biblioteca se vio paso a paso involucrada en el procesamiento de la información jurídica y legislativa. Y obviamente hay un tema, tal vez el más importante en el ámbito que estamos conversando, que es el de la interpretación de las leyes. Y esa interpretación de las leyes, la verdad que se hace por la lectura misma del texto, pero también está el espíritu de la ley. Y para eso se recupera mucha información y se la ponemos a disposición de los juristas, los parlamentarios, obviamente, para que puedan entender estas dos caras de la moneda y que se ha transformado en un gran archivo
jurídico, legislativo, testimonial, sumamente importante, que lo tenemos regulado de muchas décadas hacia atrás, pero todavía nos falta establecer ese fenómeno. Y posteriormente, yo diría, en la última década, con mucha fuerza, empezamos a recuperar gran parte y a colocarlo en archivo o repositorio, en fin, de los actores fundamentales que participan en el proceso de formación de la ley, en este caso los parlamentarios, que son aproximadamente, me puedo equivocar, 3.500, 3.700 parlamentarios que tiene esta república en el ejercicio desde 1811 a la fecha, y muchos de estos actores los teníamos solamente con sus nombres, pero no los teníamos asociados a su biografía ni tampoco a sus actos políticos más importantes. Y estamos construyendo eso, no sin dificultades, pero hemos avanzado muchísimo. Y ha sido un gran acierto porque contribuye justamente a entender la evolución del proceso institucional democrático del país. Y hoy día nosotros estamos conversando sobre temas del derecho de autor, de protección de datos, obviamente la memoria política del archivo histórico del cual yo le contaba, y hemos recibido una invitación, digamos una invitación, más bien una instrucción por parte del presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, de participar en la recuperación de todos los documentos y construir un archivo documental del proceso constituyente que se inició el año pasado con un mensaje de la Presidenta de la República. Y para nosotros eso es un tremendo desafío, un gran honor que nos hayan nombrado a nosotros para hacernos cargo de ese archivo histórico que lo tendremos que hacer con los actores principales de este proceso. Son los archivos del proceso constituyente. Y también hemos poco a poco hecho esfuerzo para recibir donaciones de ex parlamentarios que van a quedar también en nuestro archivo. En eso son colecciones privadas que las dejan a disposición de la biblioteca, de tal manera que nosotros le podamos dar el mejor tratamiento para su recuperación, yo diría, su disposición también a los usuarios a lo largo de todo el país, porque generalmente estos archivos están o en las casas particulares o en algunas instituciones que no tienen un proceso de difusión de estos contenidos ni tampoco del procesamiento. Así que estamos viviendo, yo diría, un proceso de aprendizaje respecto a estos temas y que lo hacemos con nuestras colegas bibliotecólogas y con otros especialistas también en el tema, pero con dificultades. Yo soy el director y yo sé de lo que estoy hablando, dado que, no obstante que hay especialistas en el país, son muy escasos. Y también tenemos algunas interrogantes respecto a cómo colocar a disposición estos materiales a nuestros usuarios, dado el proceso de acceso universal. Nosotros estamos firmando o vamos a firmar, la Presidenta de la República, el Tratado de Marrakech en los próximos días, y eso también significa un compromiso nuestro de trabajar lo mejor posible la accesibilidad a todos los documentos que tengamos. Pero por otro lado también somos tremendamente respetuosos del derecho a autor, pero también somos, entre comillas, grandes militantes de acceso libre a toda la información que tenga la humanidad. Pero ahí hay un límite, ¿no? Que no está claramente delimitado, y significa que las instituciones deben tener políticas al respecto. En eso estamos nosotros. Y también hemos hecho algunos esfuerzos muy particulares, que son netamente de archivística, de material, digamos, de audio. Usted debe saber, obviamente, de que este país vivió un proceso de dictadura durante 17 años, y en ese periodo, fuera de Chile, se instaló, específicamente en Moscú, un grupo de periodistas que transmitían noticias a Chile,
y durante 14 o 15 años estuvieron transmitiendo todos los días por la radio noticias sobre Chile. Que es la otra cara de la moneda respecto a la información que hubo en el proceso de la dictadura. O sea, por una parte, todo, digamos, lo manejaba la Junta Militar y por el otro lado acá era una oposición total, ya que gran parte de esa documentación provenía del Partido Comunista de Chile. Bueno, pasaron los años y la verdad es que empezamos a tratar de recuperar ese material que no existía en ninguna parte y surgió un ciudadano chileno que vive en Suecia, que la verdad es que inexplicable, y él se dedicó como una manera aficionada a apretar todas las noches un botón para grabar esas transmisiones de Radio Moscú y las guardó. Y después pasaron los años, me contactó y nos obsequió, digamos, las grabaciones que son cientos y cientos de horas, que es imposible escucharlo. Yo creo que se necesitan 2 años para escuchar todo lo que hay ahí. Y obviamente ahí hay una fuente de información de archivos de audio extraordinaria, porque no solamente está la propaganda política por una parte, en fin, qué sé yo, sino que también hay música, hay conferencias, hay exposiciones, en fin, es una fuente de información extraordinaria como para los ciudadanos entiendan también qué fue lo que pasó, aparte de la información oficial que seguía en aquellos años. Bueno, no le voy a dar más la lata porque sería mucho lo que tenemos que conversar y seguramente nuestros mismos funcionarios le van a hacer consulta a usted, doctor. Una breve presentación del expositor. El doctor Ramón Albert es licenciado en Historia, doctor con una tesis sobre tema también muy trascendental, archivo, memoria y derechos humanos. Ha sido archivero jefe del Ayuntamiento de Barcelona, director del Instituto Municipal de la Historia de esa misma ciudad, presidente del Comité de Archivos Municipales del Consejo Internacional de Archivos, director de Sistemas de Archivo de Cataluña, cofundador de la Asociación de Archiveros de Cataluña y de la organización no gubernamental Archiveros Sin Fronteras. Ha publicado cerca de 30 libros sobre temáticas históricas y archivísticas y ha impartido conferencias en numerosos foros internacionales. Actualmente es el presidente de Archiveros Sin Fronteras Internacional y director de la Escuela Superior de Archivística de Gestión Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dejo con ustedes la presentación de don Ramón Albert y Fogueras. Pues muchas gracias. En primer lugar, pues expresar mi satisfacción por estar en Valparaíso. He estado muchísimas veces en Santiago de Chile, pero nunca había llegado a Valparaíso. Una vez estuve en Temuco, pero no conozco absolutamente nada de la ciudad, porque hubo una versión 2 del Diluvio Universal y estuve como 7 días cerrado en un hotel, un frío tremendo, y al final me tuve que lanzar a la bebida y los pisco sours me ayudaron un poco a resistir las dificultades. Por tanto, he estado en Temuco, pero no me pregunten absolutamente nada sobre la ciudad, porque no tengo ni idea de cómo es la ciudad. Por tanto, mi conocimiento de Chile es Santiago, en este caso sí, y ahora será Valparaíso, que, insisto, es una ciudad que tenía un especial interés en conocer, porque muchos amigos catalanes y españoles me hablaban de que era una ciudad que merecía ser visitada, y pues con el contacto con la colega y amiga Miriam Serra, pues propició poder venir aquí. Por lo tanto, en primer lugar, contentísimo de estar en Valparaíso, contentísimo también de estar en una institución del prestigio de la Biblioteca del Congreso Nacional, y sobre todo de la intervención del director. Me ha gustado muchísimo lo que ha comentado, porque creo que por aquí va el futuro. Esta idea de recuperar también la memoria archivística, digamos, un poco, ¿no? La biblioteca tiene un peso brutal, es enciclopédica, interesantísima, pero a veces olvidamos que los documentos de archivo también tienen su historia, también explican muchas de las cosas, y aparte del archivo histórico, pues también hay el archivo administrativo que se va generando, y dentro de unos años será también un testimonio, ¿no?, de toda la actividad del Congreso, y por tanto, en ese sentido, creo que es una idea excelente, y en este sentido también tranquilizarle, en el sentido que decía, necesitamos profesionales. Ahora, yo creo que además ustedes tienen profesionales de archivos también muy buenos. En este caso,
pues, sin ir tan lejos, Míriam Charra y otros compañeros chilenos que se han formado en másteres internacionales en Europa y que, por tanto, ustedes ahora ya tienen yo creo también aparte del mundo de la biblioteconomía, donde ya tenían una potencia fuerte, yo creo que ahora hay una nueva generación de gente de archivos que pueden ayudarles también muchísimo dentro de la propia biblioteca, ¿no?, a impulsar este proyecto. También agradecer muchísimo a Míriam su presentación. He dicho varias cosas, todas muy interesantes. Una que me ha parecido especialmente interesante porque es la idea nuclear de la conferencia, que es que los 3 temas que me solicitó que hiciera de conferencia, cuando me lo dijo, ostras, gestión documental, transparencia y preservación digital. Casi nada, ¿no? Aquí en un paquete, cosas que cada una de ellas haces como conferencias separadas, ¿no? Dije, te has quedado bien tranquila con este encargo, ¿no? Pero me apunté, dijo, no, si son 3 temas que nos interesaría mucho que se vieran de manera conjunta, ¿no? Y he dicho una cosa en esta relación de los 3 temas que yo creo que es básica, que es que superan estrictamente el ámbito de la archivística, ¿no? A veces hablamos de las profesiones como un mundo cerrado, como si lo que hiciéramos fuera menor, y los 3 temas impactan absolutamente sobre la sociedad, sobre la gestión de la información, sobre la memoria, sobre el carácter democrático de las sociedades, ¿no? Y por tanto abundaré un poco en esto. Yo he hecho un PowerPoint un poco más largo quizá de lo que corresponde, porque la idea es que si luego se queda aquí, pues si lo quieren difundir, es más explicativo que si pones 4 láminas que por sí no dicen nada, ¿no? Y como soy docente, tengo la costumbre de hacer frases muy largas, quizás en los PowerPoints, pero hay conferencias que hay frases muy cortas, pero si no has asistido a la conferencia, no te enteras de nada porque es un flash, ¿no? Y aquí yo hago un desarrollo pensando en que posteriormente, si la dirección y la subdirección de la biblioteca lo creen oportuno, pues pudiera ser difundida y que la gente lo pueda utilizar, y no es ningún problema en este sentido. Aquí un poco hay 3 piezas muy importantes en el encargo que se me hizo. Uno, el sistema de gestión documental, que es una pieza esencial del gobierno electrónico. Esta es la primera potencialidad. La gestión de documentos es, si el gobierno electrónico es un edificio, el sistema de gestión de documentos es los cimientos del edificio. ¿Por qué llevamos tantos años hablando de administración electrónica, gobierno electrónico, cero papel, que dicen los amigos colombianos, y no hemos avanzado nada? Porque no hemos resuelto 2 temas que son básicos e ineludibles para construir esta gobernación electrónica. Uno es un sistema de gestión, que hablaré brevemente de él, y el otro, el segundo, un tanto más importante, es la preservación digital. Una memoria que está en unos soportes efímeros y que acabamos todos apretando imprimir, lo guardamos en papel y toda la información almacenada en documento electrónico desaparece al cabo de 4 días. En el fondo estamos utilizando los ordenadores como máquinas de escribir clásicas sofisticadas, pero no le damos a veces más usos que estos. Y luego, de trasfondo, este discurso ahora tan potente que está en la agenda política de casi todos los gobernantes de un cierto peso, los países avanzados, que es la transparencia, ¿no? Cómo el ciudadano puede acceder a la información gubernamental y qué instrumentos da esta administración para que el ciudadano pueda ejercer un derecho democrático, que es saber qué está pasando, mediante instrumentos como el acceso a la información, la rendición de cuentas. Por tanto, estamos hablando de 3 elementos potentes. Transparencia es un discurso ahora casi recurrente, ¿no? La transparencia. No hay transparencia sin archivos organizados. Y este es también otro elemento muy importante que me gusta destacar. Hay mucho discurso de transparencia. Yo formo parte de una organización internacional que se llama Open Government Partnership, que es la Alianza para el Gobierno Abierto. Yo fui a la primera sesión constitutiva en Londres y quedé sorprendido de que nadie utilizaba la palabra archivo. Incluso hice la broma de que era muy fácil, una R, una C, una H, ¿no? Y se rieron. Digo, es que es muy fácil decir archivo, pero no lo he oído a nadie. Y hablaron antes que yo 18 personas connotados expertos. Y nadie había establecido una correlación lógica entre la transparencia, por tanto, el acceso a la información, con que esta información esté organizada. Si no está organizada, es una forma más de secretismo, de opacidad, de evitar el acceso a la información, ¿eh? Por tanto, muchos archivos desorganizados son no un descuido a veces, es una voluntad deseada de, a través de este desorden, evitar
el ejercicio de derechos democráticos elementales, como la destrucción de los archivos. Ustedes lo vivieron con la dictadura, nosotros lo vivimos, nosotros tenemos aún más currículum que ustedes, porque España estuvo del 39 al 75, 36 años de dictadura militar, ¿no? Y el problema ha sido recuperar la información. ¿Por qué? Porque, bueno, no solo había opacidad, ha habido una política sistemática de destrucción de archivos como una manera de borrar la memoria y garantizar la impunidad. Pues a veces hablan de esta ejemplar transición política española. Lamento no coincidir en absoluto en este diagnóstico, ¿no? Es una reconciliación fundada en la impunidad absoluta y que ahora ha pasado lo que pasa, que ahora en España hay un debate brutal sobre la memoria histórica, sobre la transición política, sobre el papel del franquismo, que ha enervado y un elemento conflictivo en la sociedad española, cuando este tema lo teníamos que haber resuelto hace 40 años, ¿no? En aquel momento pareció que la reconciliación era olvidar, ¿no? Y el olvido se ha demostrado que es un gravísimo error y que la historia vuelve otra vez a repetirse si no hay una parte pedagógica leccionadora en este sentido, ¿no? Por lo tanto, 3 piezas importantes. Otro elemento importante es la mirada de la archivística nueva. Yo propongo una mirada nueva, y no soy nuevo haciéndolo, pero sí que soy de los que más he defendido que tenemos que leer la archivística como un cóctel, como una fusión. Es decir, antes, cuando yo empecé a estudiar archivística, al año 70 y pico, paleografía, diplomática, era una mirada muy histórica. Eran los archivos. Yo había estudiado historia, para gran disgusto de mi papá, que quería que fuera arquitecto, y que creyó que me moriría de hambre y que tenía unos problemas de supervivencia absolutos. Ella me dijo que me dejaría una parte de la herencia para que yo pudiera vivir, porque no creía que pudiera vivir de la historia. Tenía una idea en este caso, pues que era una profesión muy improductiva, que había hacer casas y era una profesión productiva. Y yo fui al archivo por la vía de la historia. Me gustaba la historia y vi que el archivo era donde había la información. Luego, cuando estuve en el archivo, vi que no solo era historia, que era mucho más que historia. Tanto hay esta mirada de una profesión que se tiene que leer en clave transversal interdisciplinar. Y a veces hablo que los archiveros somos los humanistas del siglo XXI. Tenemos que saber un poco de todo, de tecnologías de la información, de derecho, de legislación, de marketing, de acción cultural, de calidad, de técnicas archivísticas, de reingeniería de procesos, de comunicación, de técnicas de construcción, de prevención, de conservación, de historia. Tenemos que saber un poco de todo. A veces al hablar en alguna cena me dicen, usted es abogado. No, yo no soy abogado. Como habla tanto de leyes, bueno, es que por la fuerza de mi trabajo, pues tengo que conocer legislación. O dicen, usted es informático. No, Dios me libre. No, yo no soy informático. No ha sido una enfermedad ser informático, pero digo, no soy informático. Yo no. Digo, no, pero por la fuerza te ahorcan y al final he tenido que aprender nociones de informática si quiero mínimamente defenderme. Por lo tanto, en primer lugar, esta mirada de la archivística como un cóctel, como una fusión. No tenemos que romper barreras y no conformarnos. Por esto, en la formación universitaria donde yo trabajo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, la gente procede de muchas carreras diferentes. Y a mí me dijeron, ¿por qué usted, cuando alguien viene a estudiar, no ha abierto a todas las titulaciones? Porque hemos tenido alumnos que eran informáticos y han sido unos archiveros sensacionales porque han sumado la tecnología a la metodología. Hemos tenido gente que viene de filología, gente que ha venido del mundo de la antropología, de la historia, de la biblioteconomía. Por lo tanto, no hay un solo camino para llegar a ser un buen archivero. Es una profesión cada vez más plural, con lo cual las entradas, tenemos varios archiveros que son gente licenciada en Derecho, ¿no? Hay muchas profesiones porque cada vez más la composición de la archivística es más plural. La segunda es esto que yo denomino una constelación de valores. Entonces encontramos, pues, patrimonio, había unos valores básicos, patrimonio, memoria, interoperabilidad, identidad, información. Ahora hay otros factores asociados a los valores de la archivística, el ahorro de costes, la eficacia, la productividad, la eficiencia. Yo cuando trabajaba en el gobierno una vez le pedí a mi ministro, en Cataluña las autonomías tienen una figura llaman consejeros, ¿no? El equivalente a un ministro, y le pedí pues, que teníamos que hacer una inversión de 7 millones de euros para implantar un sistema de gestión de documentos. Le convencí y me dijo, bueno, ven a presentarlo a la reunión de consejeros, ¿no? Cuando estuve allí, se levantó un consejero y me dijo, demuéstreme que vale la pena gastar este dinero, no solo hablándome de eficacia, eficiencia, transparencia, memoria, demuéstreme que vamos a ahorrar dinero con esto. Y por vía de mi vida me puso en un invite que luego me ha sido muy útil. Y tuve que hacer un estudio y demostré que
invertíamos 7 millones de euros en un sistema de gestión de documentos y que en 5 años habíamos recuperado plenamente este dinero con todos los ahorros que comporta, no solo en papel y máquinas, etcétera, sino en horas de recuperar la información, pérdidas de documentos, locales que desalojas porque ya no guardas documentos inútiles. El gobierno, donde yo trabajaba, pagaba 4 millones de euros anuales a empresas de custodia para que les guardara documentos, el 80% de los cuales tenían que estar eliminados a partir del calendario de conservación porque no tenían valor ni jurídico, ni histórico, ni informativo. Se guardaban porque ello era un desorden, ¿no? Entonces, demostramos que con 7 millones invertidos en 5 años habíamos recuperado los 7 millones y además habíamos hecho un salto cualitativo brutal, ¿no? A partir de aquí luego he tomado una especial atención a hacer cálculos económicos, ¿no? En España los catalanes tenemos fama de ser que siempre pensamos en el dinero, pero en este caso debe ser verdad porque me he especializado en este caso. Hay otro compañero a nivel internacional que también se dedica mucho a estudios económicos, pero este señor estaba predestinado a hacerlo porque se llama Charles Dollard. Al llamarse Dollard, yo creo que esto le marcó de pequeño ya para hacer estudios económicos, ¿no? En todo caso, por lo tanto, también tenemos que ver a la archivística como un aliado de políticas de eficiencia, eficacia y de ahorro de costes. No hay nada peor que un archivo desorganizado. No hay nada más caro que tenerlo desorganizado. Ocurre que como nadie cuenta lo que vale, tienes 1000 bodegas con documentos que gastas luz, agua, alquileres, pero esto no lo suma nadie, ¿eh? Y el día que lo sumas, dices, cuidado, que tenemos una línea de gasto brutal. Aparte de esto, es un clásico, ¿no? Bajar al subterráneo, el jefe te llama, oye, necesito urgentemente ese documento porque tengo una visita de un señor tal, ¿no? Ir al subterráneo y volver al cabo de una hora y decir no lo he encontrado, el jefe molesto, enfadado, ha hecho el ridículo, que el señor se ha ido sin el documento, la persona que ha ido vuelve con más telarañas en la cabeza que si viniera de una aventura en la selva, ¿no? Y no se ha encontrado nada. Y nadie cuenta la hora de esta persona perdiendo el tiempo y la falta de eficiencia y de calidad ante una visita que ve que no encuentras nada. Este cruce que hay ahora en la archivística, esta centralidad, ¿no? Un poco accesibilidad, gobierno abierto, transparencia, libertad de información, control democrático, rendición de cuentas, buen gobierno, open data. Aquí hay un totum revolutum, hay unos cambios que obligan a cambiar forzosamente. Es decir, si la archivística como ciencia, como profesión y como función social, que es muy importante, quiere sobrevivir, tiene que agarrar a esta gente y tomársela en serio. Una parte de la cual la compartimos con el mundo de la biblioteconomía también, ¿eh? Muchos de estos elementos también son propios de la biblioteconomía, ¿eh? Pero tenemos que tener esta idea. Yo digo siempre, a los alumnos del primer curso, a los de especialización, ya es otra cosa porque ya vienen más hechos. Pero a los jovencitos les digo siempre, cobardes que se vayan a otra profesión. No se puede ser cobarde, es una profesión de valientes y de patriotas. Porque cuando te parece que sabes algo, aparece algo más que tienes que aprenderte. Y nunca dejas de aprender. El otro día me decía, no, después de tantos años de dedicarse a la profesión debes saber poquito aún. Porque cuando he aprendido algo, ahora sale el open data, el big data, y dices, por favor, ahora que ya parecía yo que sabía un poco de descripción, ¿no? Los metadatos, con los metadatos, a pelear con los metadatos, ¿no? Lo facilito que era guardar un papel en una carpeta, ahora resulta que aparecen los documentos electrónicos, la preservación digital, ¿eh? Entonces, o te gusta la profesión y te gusta aprender, o dimite y dedícate a otra cosa, ¿eh? Con mi hermano que trabaja en una oficina bancaria y despacha a la gente y se va a casita a las 3 y ya está contento. Pues bueno, también es una profesión loable, pero mi hermano no serviría para hacer de archivero, por ejemplo, ¿no? Porque él quiere hábito, ¿no? Por lo tanto, una profesión cada vez más empujando en el sentido de que no vas a poder estar nunca tranquilo. Tiene otros costes. La falta de la congruencia, que seguro la biblioteca también lo sufren, seguro, que la falta de congruencia entre recursos y el trabajo que deberías realizar, ¿no? No llegas nunca a todo aquello que tendrías que llegar. Y aunque tengas 140 trabajadores, te harían falta 200, ¿no? Y si quieres seguir esta agenda, te harían falta 400, ¿no? Y cuesta muchísimo equilibrar. Por eso son profesiones, biblioteconomía, documentación, archivística, lleno de gente patriota y apasionada por la profesión. Si no, serían profesiones irresistibles, ¿no? No podrías trabajar, no podrías decir, bueno, ahora me voy a casita, que es que falta un minuto, me voy corriendo, ¿no? Hay días pues, que alargas la jornada porque aquel trabajo sabes que se tiene que hacer, ¿no? Por lo tanto, son profesiones en este sentido muy... Caractericemos algunos de los elementos de la gestión de documentos que nos son importantes y nos parecen relevantes de conservar. Primero, la complementariedad legislativa. Antes, hace unos años, te leías la ley de archivos, ya está, yo me leo la ley de archivos, me leo la ley de bibliotecas y tan feliz. Ahora tienes que hacer una lectura plural.
ley de archivos, leyes de protección de datos, leyes de transparencia y libertad de información que han impactado sobre archivos y bibliotecas de manera brutal, ¿no? Leyes de administración del gobierno electrónico, las de firma digital o electrónica, de interoperabilidad, de seguridad. Y, por tanto, una legislación que está como desconectada, pero que tienes que interiorizarla porque es la única manera de poder trabajar hoy día en condiciones. Hacer esta relación. Y, sobre todo, de dos leyes que son primas hermanas absolutas, que son la ley de transparencia y la ley de archivos. Porque cuando dicen transparencia, ahora ya muchos compañeros, los que están en primera línea, yo estuve muchos años, ahora estoy en la universidad, la academia en esto es más tranquila, dicen que viene mucho ciudadano que pide cosas, cuando les dicen que no, dice, perdone, hay una ley de transparencia que dice que yo tengo derecho, y el director ha apuntado una cosa que es cierta, y Miriam también, que es este equilibrio libertad de información, protección de datos. Claro, tampoco podemos invadir las privacidades, las vidas de las personas y hacer tabula rasa de todo. Y este equilibrio es complicado. Luego hablaremos de transparencia, lo difícil que es esto. Gestión de documentos. Cuando hablamos de gestión de documentos, aquí pasaré rapidito la entrada porque me interesa más centrarme en otros aspectos. Hasta ahora teníamos una mirada que era correctísima. Teníamos unos instrumentos básicos para gestionar documentos. La recogida de los documentos, su captura, los registrábamos, los clasificábamos, los describíamos. En archivos hacíamos una valoración, un 70% de los documentos producidos se tiran porque no tienen valores testimoniales, jurídicos, históricos. Y luego la preservación de una parte de esta producción era documentación que se preservaba para el futuro, que era el que constituía el patrimonio histórico de la ciudad o de la nación, ¿no? Y la accesibilidad como elemento a la consulta de los ciudadanos de la información, ¿no? Durante mucho tiempo, por tanto, nos hemos encontrado que la metodología archivística ha sido muy lineal, muy discursiva, muy potente, aquí lo explico un poco en este sentido, pero yo creo que tenemos que hacer un salto e ir hacia una lectura mucho más compleja. Y que es, por tanto, entender, en primer lugar, que la archivística es una ciencia interdisciplinar y que uno solito no va a resolver nada. Aquí hay una pareja de baile, digamos, que son los tecnólogos ineludibles. También es un error una lectura que se ha hecho durante mucho tiempo, que hemos sufrido todos los que estamos en el mundo, digamos, de la información, que es que a la tecnología lo resolvía todo, ¿no? Esta fascinación por la tecnología. Yo a veces hacía broma y decía, bueno, pues estos papeles desordenados, dénselo a una máquina que los ordene, a ver si es capaz de hacerlo, ¿no? No, pues bueno. Entonces, la tecnología es un instrumento. Y la metodología archivística, la unificación de metodología y tecnología es imparable. Yo hago broma a veces con los alumnos, sobre todo con los jóvenes, les digo que los matrimonios más sólidos son los matrimonios de conveniencia. Los de amor duran lo que duran. Fíjense ustedes el caso del rey de España y la reina. Es un matrimonio de conveniencia, pero mire cómo aguantan, ¿no? Y no será que ella no tendrá razones para enviarlo a paseo a este señor, pero aguantan siempre, porque es un matrimonio de conveniencia, es una razón de Estado. Es igual, ella vive en Londres y él ahora vive en Madrid. Pero cuando toca, salen en público, se dan la mano y aguantan el tipo, porque esto es una razón de Estado. Pues deberíamos hacer lo mismo. Tecnólogos y archivistas deberíamos ir juntos como un matrimonio de conveniencia. Si luego encima aparece el amor, fantástico. Pero si no, es un matrimonio de conveniencia. Estamos obligados a entendernos. Cuando la tecnología va por un lado y la metodología por otro, muy mal vamos. Tenemos que converger y trabajar juntos. Por tanto, esta idea de matrimonio de conveniencia, en este caso, encaja perfectamente. Como también que desde el archivo se tiene que tener cada vez más una actitud más permeable. No podemos estar pensando que vamos a resolver todos los problemas nosotros. Tenemos que trabajar con tecnólogos, sobre todo, pero también con gente de organización, con gente de los servicios jurídicos, con gente de modernización. Por tanto, cada vez más entender el proyecto de gestión de documentos como un proyecto interdisciplinar, transversal, donde está llamada muchísima gente a estar en ello. Yo aquí lo insisto un poco a la hora de las alianzas estratégicas, ¿no? Pues la alta dirección, es decir, si el señor director o el señor subdirector no impulsan un proyecto, difícilmente avanza la biblioteca. Por mucho que abajo hay alguien que quiera hacerlo, ¿no? Esto es lo primero que aprendes cuando estás trabajando en el lugar. O la alta dirección está convencida, lo impulsa, o influyes para que tomes sensibilidad de un tema, o los temas es muy difícil que avancen porque la alta dirección es el motor que hace que las cosas se muevan. Pero dentro, además de la alta dirección, tenemos estos servicios de tecnologías, de organización de documentos,
los servicios jurídicos, los de organización, los de formación. Es decir, cada vez más tenemos que impregnarnos esta idea de gestión de documentos como un trabajo interdisciplinar donde cada uno tiene que hacer su trabajo y cada uno tiene que jugar un papel. Yo hago una broma frecuentemente y la amiga Miriam seguro que la habrá oído alguna vez en alguna clase, pero la repito porque creo que es muy gráfica. Yo hablo del síndrome del archivero torero. Ustedes saben un torero, ¿no? Un torero se pone ante un toro y torea, ¿no? Entonces el toro le da una cornada. Se le da una cornada tremenda y pobrecitos lo tienen que llevar. Pero a veces lo que hace le da un revolcón, lo tira por el suelo. Entonces, generalmente el torero viene a la cuadrilla corriendo a desviar el toro para que no lo remate. Pero generalmente el torero, que es muy macho y muy hombre y muy fuerte, generalmente si no ha salido herido, hace una actitud que pone los brazos así y dice, que me dejen solo, dice, ¿no? Y esto es una frase torera, ¿no? Yo ante el toro, y ustedes, por favor, váyanse atrás, ¿no? Hay archivero que tiene este síndrome de archivero torero, ¿no? Cree que todo lo puede resolver él solito, ¿no? Quiere que le dejen solo, ¿no? Y yo lo critico. Digo, no, a ver, cuidado. Tenemos un papel importante en un sistema de gestión de documentos, pero sin la compañía, sin el acompañamiento, sin el apoyo, sin el trabajo cooperativo interdisciplinar, no somos nadie. Podemos hacer de toreros tanto como queramos, pero estamos condenados a la soledad y a no avanzar. Y luego no vale llorar, que no me entienden, es que a mí no me entienden, soy un incomprendido. No, es que a veces tenemos que hacer un esfuerzo de explicarnos también qué estamos haciendo, qué utilidad tenemos en este sentido. ¿Qué tenemos como piezas importantes? ¿Yo qué propongo? Digo, bueno, bien, aparte de la metodología archivística, tenemos que complementar con otros instrumentos que hasta ahora no utilizamos y que los pasaré rápido, si no nos pasaríamos muchos días en ello. Uno es toda la normativa internacional de las normas ISO. Ahora hay normas ISO de gestión documental, de metadatos, de preservación, de procesos, de evidencias, de migración, de todo. Por tanto, primera lectura. Hay unas normas internacionales que no son de obligado cumplimiento, pero que te ayudan a hacer las cosas de manera razonable. Y en estos momentos probablemente en un archivo de Santiago, un archivo de Sudáfrica, un archivo de Barcelona o de Tokio, estamos haciendo cosas bastante parecidas porque nuestro espejo es la normativa internacional. Y cuando hacemos preservación digital utilizamos la OIS, la Open Archival Information Systems, o el modelo de metadatos, o utilizamos la organización, digamos, derivada pues, de procesos de digitalización. Tanto, en primer lugar, una normativa que nos está ayudando a avanzar. Y aquí yo hablo más, en la conferencia luego lo pueden ver, de toda la normativa que existe en este espacio, ¿no?, de complementariedad para poder avanzar trabajando. Yo planteo aquí una cosa que llamo la teoría del rompecabezas. Digo, a ver, yo cuando era pequeñín, mis papás cuando estaban agotados de mí, pues me dejaban en casa de los abuelos. Y mi abuela, que sabía que era un niño muy nervioso, me tenía preparado un puzzle, que dicen ahora que era un rompecabezas, para estarte 5 o 6 horas montándolo. Y así me tenía tranquilo allí en el comedor y no la molestaba, pobrecita, ¿no? Entonces, aprendes que un puzzle, un rompecabezas, hasta que no has puesto la última imagen no acabas de ver claro exactamente a veces, y te equivocas, pones esto, no, aquí no hay una montaña, aquí hay otra cosa, ¿no? En la profesión tenemos que hacer la misma teoría, la teoría del rompecabezas. Hasta que no tenemos todos los instrumentos cohesionados, no vemos exactamente qué. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje es que no podemos tirarnos a la piscina vestidos. Es decir, hay gente que empieza a digitalizar de manera masiva sin saber a veces por qué está digitalizando. Luego digitalizan documentos innecesarios que mañana pasado irán a la basura. Pero los están digitalizando porque han creído que esto era un instrumento, ¿no? Yo propongo, siempre digo, no, a ver, antes de ponernos a hacer una operación de la envergadura y de la potencia de la gestión de documentos electrónicos, tenemos que ubicarnos un poco, un plan director y ver las piezas que tienen. Luego, si a lo mejor en el plan la operación 1 será digitalizar por la razón X, pero también conservar los documentos que ya se generan electrónicamente y que ya constituyen expedientes electrónicos. Por tanto, yo aquí lo que propongo es decir, aparte de los instrumentos clásicos de la archivística, tenemos que trabajar con otros instrumentos que no nos eran propios, pero que tenemos que aprender un poco cómo funcionan y, sobre todo, acercarnos a los profesionales que lo conocen para que nos ayuden en este proceso. Aquí hay muchísimos que los pasaré rápido. Primero hablo de un plan director, tenemos que tener una hoja de ruta, tenemos que saber a dónde iremos al final. Los errores en gestión de documentos
son carísimos. Si compras las máquinas que no corresponden, si haces las inversiones que no corresponden. Yo cuando me jubile haré un libro de fracasos clamorosos, aquellas presentaciones en público de los portales de no sé qué, de las ventanillas electrónicas. Al cabo de 5 años nadie te habla de ello porque no ha funcionado. Se ha puesto mucha énfasis en el front office, en la fachada y no en el back office, en cómo se hace. Ustedes podían tener una biblioteca maravillosa de vídeo transparente, pero si detrás no hay gente que aplica la normativa biblioteconómica, cataloga los... pues muy bonito, pero cuando viene un ciudadano resulta que no encuentras el documento, el autor aquel no sabe si lo tienes, ¿no? Ahora viene, teclea y encuentra los autores, ¿no? Por lo tanto, el back office en biblioteconomía, en archivística, es esencial. Y en cambio, a veces, por presión política, por lo que sea, se da más importancia a veces al front office. Se hacen cosas muy llamativas, pero que si sigues la pista, ves que al cabo de un tiempo que aquello ya no tiene ningún tipo de sentido. Por tanto, en primer lugar, un plan director, luego a aprovechar toda la normativa, en este sentido, el marco normativo, en esta diapositiva, y también mucho un modelo de gestión documental. Tienes que tener un modelo de política. ¿Qué documentos conservarás? ¿Quién trabajará estos documentos? La integridad de los documentos, su autenticidad, su fiabilidad, y hay una serie de elementos de este tipo. Y también, muy importante, tienes que crear protocolos que te ayuden a trabajar para construir esta pieza ensamblada. Uno de ellos sería lo que yo llamo aquí el marco normativo, la política de gestión de documentos, las fases del ciclo de vida. Un documento cuando lo generas tiene un periodo que es muy activo, se realiza pues para comprar una computadora, luego tiene una fase de vigencia, se consulta esporádicamente, o la fase histórica. Solo llegan a la fase histórica aquellos documentos que de verdad tienen un valor. No conservas la factura, puedes guardar alguna como testimonio, pero no te dedicas a guardar todas las facturas de las compras de tecnología de la institución, ¿no? Por lo tanto, las fases es un elemento importante y también hay que haber un modelo organizativo. Cada vez más no haces lo mismo con documento en papel que en documento electrónico, por tanto, todo el tema de reingeniería de procesos, circuitos administrativos, simplificación administrativa forma parte de la agenda y también todo el tema de la digitalización. Sobre todo de lo que ahora llaman digitalización certificada o segura, que es que si tú quieres implantar un sistema de gestión electrónico, cuando viene un ciudadano y te entrega un documento, tienes dos caminos. Uno, hacer un expediente que para mí es terrorífico, pero existe, que es un expediente híbrido. Una parte del expediente está en la computadora y una parte está en papel. Por el día que te lo solicitan tienes que buscar la manera de cómo lo ensamblas. Y el otro es decir, no, muy bien, viene un documento, lo digitalizamos de acuerdo con la firma electrónica, este documento pasa a ser un documento auténtico, íntegro y fiable en un contexto electrónico y el expediente es electrónico en todo su proceso, que es lo que yo recomiendo muchas veces que se haga. El expediente híbrido es una salida transitoria que te quita miedo, pero te perpetúa la existencia de un modelo de un depósito en papel, un preservatorio electrónico, un modelo de organización de documentos en papel de documento electrónico y de entrada te tranquiliza, pero a la larga se convierte en un problema muy serio, es doble trabajo, tienes dos repositorios, tienes dos modelos y no es tan sencillito a veces de resolver. Por tanto, tenemos digitalización, todo el tema de la firma electrónica, que ha devenido una pieza absoluta. Ahora ya no puedes, lo que antes era la firma manuscrita, ahora es la firma electrónica y por tanto deviene una pieza esencial de un sistema de gestión electrónica y luego viene pues todo el ámbito de la preservación digital, que luego dedicaremos un tiempo aparte porque este es un tema muy importante. No detendré mucho ahora de la preservación digital porque insisto que lo hablaré más tarde. Sí, solo hay que un poco insistir, bueno, pues que hay poca conciencia de que tenemos que guardar documentos para de aquí 150 años. Y lo guardamos en el servidor, en el disco duro, ¿no? Yo he estado haciendo hicimos la universidad, una consultoría en una universidad colombiana, y para sorpresa nuestra, en una universidad moderna, avanzada, pues muchas cosas solo están en la computadora del profesor. Si un día tiene un problema, se borra mucha información importante. Y allí lo tiene, ¿no? Porque cree, la palabra disco duro, cree que es una palabra mágica. Duro se creen que es duro de verdad, ¿no? Y al final es un concepto, ¿no? Y creen que allí dentro no le va a pasar nada, ¿no? Y un día, pues,
te puede pasar cualquier problema. Una vez cayó un rayo y me estalló el ordenador cuando trabajaba y se me borró absolutamente todo. Si no llego a tener una copia, habría perdido años de trabajo, ¿no? Y esta cosa tan fácil, el backup y hacer copias, aún ahora parece una idea estrafalaria. De vez en cuando aún hay lugares donde descubres que ha desaparecido información porque no hay ni la previsión de un backup o de una copia. Yo tengo una obsesión, yo tengo tantas copias que también a lo mejor es enfermizo en mi caso, pero a mí no me pasará que no me quede sin información. Incluso la conferencia de hoy la llevaba también en otro USB y en el ordenador portátil, o sea que no. Para esto prevenciones todo tipo. Hay un modelo tecnológico, aquí el papel de los tecnólogos es fundamental. Este matrimonio que bromeo yo aquí tiene que agarrar toda su potencialidad y también tenemos que hablar de cosas que ahora nos suenan extrañas, pero que son básicas. Por ejemplo, y que lo hablo al final, el catálogo de formatos. Si somos capaces, y tendríamos que ser capaces, de definir unos formatos básicos, no sé, a partir de ahora, no sé, en la universidad, nosotros estamos certificados en la ISO 30301, ¿no? Pues bueno, a partir de ahora, en texto utilizaremos XML, el PDF para tal, el Microsoft, para imagen utilizaremos el TIFF, el GIF, para sonoros el MP3 y hemos definido 10 o 12 formatos y ahí no sale nadie de estos formatos. Por si no, habían exactamente 125 formatos en la universidad. A la hora de migrar, esto es criminal. ¿Quién migra de tantos formatos? Nadie. La interoperabilidad, ¿quién interopera? ¿Quién se intercambia información? Nadie. ¿Cómo puedes intercambiar información si ese señor trabaja con un modelo, tú con otro, el otro con otro y el otro con otro, ¿no? Por tanto, aquí hay una pieza esencial que es algo tan sencillo, pero que la gente del mundo de la tecnología lo tiene claro, que es el catálogo de formatos. Debemos definir un modelo de formatos básicos para trabajar, porque será la base de, uno, la interoperabilidad y dos, que es mucho más importante, la migración que se dibuja como el modelo de futuro, sobre todo para documentos administrativos que tienen un valor jurídico legal de años. Que aquí viene la gran crisis de la archivística. Un libro lo digitalizo y punto. Claro, un documento, cuidado que el documento tiene vigencia jurídica. Por tanto, tienes que garantizar que dentro de 25 años si lo consultan, tiene la firma electrónica, tiene sus... En papel era muy sencillo, lo presentaba y decías, ahí está la firma. Explico una anécdota, pero que dibuja muchísimo el tema de la obsolescencia. Hace poco, el año 2012, España tuvo un pleito muy fuerte contra una empresa norteamericana que se llama Odyssey Marine Exploration, una empresa que hace tesoros, tíos sin escrúpulos. Investigan, descubren tesoros bajo el mar, ánforas griegas, bájeles hundidos con oro y los expolian. Estos señores se presentaron cerca de Cádiz, en el Algarve portugués, tocando la bahía de Cádiz, se instalaron allí. La policía de Marina Española varias veces se acercó y dijo, perdone, ¿qué hacen? No, estamos buscando un bajel, un navío inglés del año 1700 y pico que se hundió aquí por encargo del gobierno inglés. Bueno, pasaban los días, la policía iba, aparentemente no pasaba nada, abajo había un robot de 7 o 8 toneladas que estaba barriendo el suelo y estaba sacando monedas de oro y de plata de una fragata española que se llama Nuestra Señora de las Mercedes, que fue hundida en el año 1803 en un enfrentamiento con el ejército inglés. Cuando al final la policía se huele que esto no es lo que dicen, ya han embarcado las monedas en Gibraltar, que ustedes saben que es ahí las Malvinas, allí hay Gibraltar, ¿no? Que es inglés, saben los ingleses una especial creencia tener tierras donde no les corresponde, pues tienen el pequeño de Gibraltar y habían volado con los aviones hacia Miami, en Tampa, donde tienen unos almacenes. Cuando España se enteró, ya se había largado. ¿Cómo era la historia? España, el primer pleito lo perdió. Ganó el segundo pleito porque apareció un documento del año 1803. Que ahora ya, si lo hubiéramos hecho en soporte electrónico, no habría aparecido absolutamente nada. Dentro de 200 años, ¿quién garantiza? ¿Cómo va la historia? El año 1802, octubre de 1802, el primer ministro, digamos, Carlos Godoy, da la orden de que la fragata Nuestra Señora de las Mercedes se vaya a Montevideo, que allí le acompañen 2 fragatas artilladas que dan la vuelta, agarren Río de la Plata, pasen por su casa, pasen por su zona, se vayan para arriba y cuando lleguen a Lima, carguen 1 millón de monedas de oro y de plata, con la efigie del rey Carlos IV, que
oro y plata que habían sido extraídos de las minas de Potosí, que habían sido transformadas en moneda en la ceca de Lima. Cuando vuelven, y están volviendo, se encuentran al girar del Algarve portugués 3 fragatas inglesas que los paran y les dicen que se rindan. El capitán Alvear, que además, pobrecito, llevaba en el otro barco esposa y 9 hijos, en el barco que se hundió precisamente, les dice que ni hablar, el honor, y con razón, y dice que ni hablar, que España no está en guerra con Inglaterra. Ellos le dicen que están detenidos y que hagan el favor de ir hacia Inglaterra con el barco, lo que querían era el dinero, sencillamente, ¿no? Ese señor se planta, se pegan bombazos entre ellos, con la mala suerte que, o la suerte o el acierto, desgraciado de los ingleses, que le dan a la Santa Bárbara de Nuestra Señora de las Mercedes, donde iba el 1.000.000 de monedas, iba la esposa y los 9 hijos del capitán Alvear, que iba en otro navío y que vio cómo se hundía el navío con su familia y con el dinero. Muy bien, se hunde, pasan los años. Y en el año 2011 aparece 2 investigadores, para llamarles de alguna manera, en el Archivo de Indias de Sevilla, donde ustedes saben que hay una parte del patrimonio documental de América Latina, ¿no? Entonces van allí y descubren el barco, lo sitúan, lo ubican, que es su trabajo, y lo hacen muy bien, y luego vienen, se gastan 2 millones de euros en tal y bajan. ¿Por qué ganó España el pleito? De entrada, 525.000 monedas de oro y de plata, con un valor en el mercado. En oro, patrón oro o plata, 400 millones de euros. Multiplíquelo por 800. No se podía. Ellos sí que lo hubieran vendido. ¿Cuál era la jugada de esta gente? Eran 3 tipos de monedas. Hacían un jueguecito, y pues mira, yo le podía haber regalado ya al director, un jueguecito de 3 monedas con la efigie de Carlos IV. Me habría costado 100 euros. Ellos pensaban sacar unos 1.100 millones de euros de beneficio de esta operación. De irlo troceando y vendiéndolo a trozos. ¿Por qué perdieron? Porque en el archivo de la Marina de Cartagena, la archivera pues encontró un papel que decía que pues ellos defendían que no era un papel español, la empresa esta, que había sido un enfrentamiento militar y que de las guerras se sabe, a veces a uno le cae una bomba y le pasa algo, ¿no? Y España defendía que era una misión civil de, digámoslo claro, expolio absoluto, claro, porque venían aquí a expoliar, ¿no? Pero lo declaran así, declaración, no, en la orden de Godoy es vayan allí, saquen este dinero que servirá para pagar a los funcionarios españoles de la península. Lo deja así de claro, ninguna duda de que se lleva dinero de aquí para pagar allí. Al final España ganó el pleito. El final no es del todo feliz para mí como americanista, ¿no? Porque el gobierno de Perú y el gobierno de Bolivia pidieron a España, pues bueno, dijeron, a ver, esto es nuestro, ¿no? Con una lógica impecable, ¿no? Esto lo han sacado de Bolivia, la moneda hemos hecho nosotros, hombre, tengan un detallito. España, con un error, yo creo, político brutal, yo hice un artículo que levantó ampollas, pero a mí me dolió mucho, encontré una falta de generosidad, y más cuando se habla tanto de la madre patria, una madre que a veces quiere muy poco a sus hijos, por lo que dije yo en el artículo, ¿no? Se titulaba esto, una madre que no quiere a sus hijos, ¿no? Porque, ¿qué les costaba? Tienen 525.000 monedas repetidas, solo hay de 3 variantes. Que están en una bodega del Banco de España, porque no se lo pueden vender, es patrimonio histórico. ¿Qué costaba agarrar 100.000, 80.000? Es decir, tomen, Perú, 80.000, Bolivia, 80.000, un abrazo a casita, ¿no? No, señor, fueron a los tribunales, pobrecitos perdieron porque el tribunal era norteamericano, lo tuvo muy claro. Dijo, a ver, el año 1803, ¿de quién era esto? ¿De España? Pues España hace lo que le da la gana, punto. A otro caso, duró 10 minutos la audiencia, ¿no? Y fue una pena. Y ahora España ha recibido el correctivo necesario. Hace poco en Colombia han encontrado un barco hundido, español, de bandera española, con 5 millones de monedas de oro. Pero esta vez el gobierno colombiano ya ha sido rápido, salió el presidente, no salió un señor que corría por allí, no, salió el presidente Santos y dijo que esto era patrimonio de Colombia y que España se enterara que era patrimonio de Colombia. Primero España intentó plantar cara, pero cuando vio que el presidente volvía a repetir que no iban a entregar a España ni un trocito de moneda, invocando también que España en otro caso pues tampoco había sido generosa con nadie, y al final han pactado que en Cartagena de Indias harán un museo del no sé qué, ¿no? Pero fíjense ustedes, un documento del año 1803 que 209 años más tarde tiene un valor jurídico legal brutal, ¿no? Esto que en papel ha sido magnífico, fantástico, imaginen ustedes que ahora los ingleses nos hundieran, puede ser, ¿por qué no? Un barco español en la zona de Andalucía, y dentro de 209 años, a ver quién tiene narices, perdón por la expresión, de demostrar con documentos electrónicos que esto que hemos demostrado con documento en papel. Quiere decir que durante 200 años tendrás que ir migrando a nuevos soportes para garantizar la autenticidad, la integridad y la accesibilidad de esta información.
Y esto dicho así parece sencillo, pero esto plantea retos económicos, de sostenibilidad económica, de tecnología brutales. Por tanto, valga el paréntesis, un poco largo quizás, pero explicativo de por qué la preservación, cuando me lo pidió Miriam, pues es tan importante, ¿no? También tiene que haber un modelo de seguridad. Cuando tienes un sistema de gestión electrónica de documentos, tienes que tener un modelo de seguridad de la información y de seguridad del sistema, ¿no? En el caso de seguridad, además, deben leerse en complementariedad con toda la normativa de riesgos. Pasemos al tema de gobierno abierto y transparencia, rápidamente también. En primer lugar, tener claro que el concepto de información pública no puede disociarse del concepto de documento público. Nosotros, la administración pública, ¿no?, custodiamos documentos públicos y tenemos que garantizar de manera ineludible su autenticidad, su integridad, su fiabilidad y su disponibilidad. También que para garantizar esto en el ámbito electrónico debe haber detrás un sistema de gestión de documentos. Y también que el acceso a la información es la columna vertebral de las políticas de gobierno abierto. No puede haber esta disociación de transparencia como si fuera una cosa conceptual, un divertimento. No, no. Si queremos que sea de verdad una aplicación concreta, esto es una pieza básica. ¿Qué acciones se pueden hacer? La gente dice, bueno, muy bien, vale, los archivos somos depositarios de una información, las bibliotecas también. ¿Qué tenemos que hacer para que esto surta efecto? Más allá de los conceptos, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, tener claro, para mí, y esto es una opinión muy personal, que el derecho de acceso a la información y a la documentación debería salir del ámbito del derecho administrativo para pasar a ser un derecho fundamental de la Constitución. Mientras se ha mirado, como en España, como un elemento del derecho administrativo, por parte respetadísimo, yo creo que es un error. El derecho a la información debería ser un derecho constitucional. Por lo tanto, lo debemos elevar de rango. En segundo lugar, superar la posición secundaria, y eso también es una opinión personal, del derecho de acceso si lo ponemos en relación con el derecho a la protección de los datos personales. Es decir, la gente de protección de datos ha desarrollado en 7 o 8 años una legislación brutal, temible, necesaria, pero también a veces que pone cortapisas a temas como la investigación histórica. Ahora tú, si en un libro de historia quieres publicar una fotografía de cuando ibas a la escuela con tus compañeros, estás obligado a ir a pedir permiso a los 45 compañeros que salen en la foto. Hace poco un compañero publicó un libro y puso una foto de los 40 compañeros y le denunció un tío que vivía en Estados Unidos que había sido compañero suyo porque según él salía con las orejas muy para adelante y vestido que daba pena. Y él ahora es muy rico y muy guapo y le parecía que le habían faltado al respeto, ¿no? Parecía una chorrada. Pues mira, creó jurisprudencia. Ahora resulta que para publicar una fotografía de 40 niños tienes que ir a pedir permiso 50 años después. Vete a buscarlos donde están estos 50 niños. Si no, no hay fotografía. Por lo tanto, fíjense que a partir de ahora, en Europa, los libros cada vez llevan menos fotografía. ¿Por qué? Porque la presión de la protección de datos ha llegado a pasar por encima de derechos de la investigación, de la historia. En este caso, deberíamos pasar de un acceso de derecho de baja calidad democrática a un derecho propio. Es decir, también tenemos que avanzar legislando y normativizando temas de derechos. Si no, de lo contrario, esta tensión entre protección de datos hecha la información, protección de datos nos va a pasar por encima. No digo que no tengan razón muchas veces, no digo que no tengan, que estas garantías que exigen sean ciertas, pero llega un momento en que si no hacemos alguna legislación de contrapartida, llega un momento en que tendremos dificultades para leer y para consultar muchísimas cosas. ¿Cuál es la vía clásica? Los portales de transparencia. Curiosamente, los portales de transparencia salen en clave muy de escaparate y no se lee en clave de contenido. Y aquí la gente del archivo a veces tenemos dificultades para saber en qué podemos ayudar. En España, es decir, portal de transparencia. La norma dice, obligado a publicar el sueldo de todos los políticos cuando entran a la administración. A mí me falta una frase, y cuando salgan. Claro, pero solo cuando entran. Y resulta que todos son pobres que dan pena, pobrecitos. Hay un ministro español que yo el día que le vea le daré 2 euros porque me ha llegado al corazón, ¿no? Luego te enteras que ha traspasado todos los negocios petroleros a su esposa y a los hijos, ¿no? Pero claro, presentar una declaración de renta que de verdad yo me conmovió porque pensé, pobrecito, qué mal lo está pasando este señor, ¿no? Claro, resulta que antes de ser ministro lo ha traspasado toda la familia. Bueno, pues señores, ¿no? Pero sobre todo me interesa esto.
Dice, sí, vamos a publicar el sueldo, vale, los ingresos. Pero luego, cuando te vas, tenía que saberse los ingresos. Hace poco en una entrevista, con perdón por señalar a vecinos suyos, hacía una entrevista a la señora Cristina Kirchner y le decían que explicara cómo es que tenía 50 y pico millones de euros. Y ella hablaba de ahorro y de inversiones y no, a mí no me convenció sencillamente. No me pareció que es una mujer muy ahorradora, realmente la admiro, pero no coló. No me coló a mí 50 millones de euros. Ella decía que eran menos, que eran 35. Bueno, 35, ¿no? Pero muy ahorradora. Y si no, bueno, yo me caso con esta señora para que me ahorre, porque de verdad me gustaría poder tener esta cuenta corriente, ¿no? Por tanto, portales, transparencia, la información que ponemos, hay mucha formación aparatosa. ¿Qué se pone? Información de orientación institucional, decisiones y actuaciones con relevancia jurídica, esto sí que es importante, información de gestión económica, contable, presupuestaria, de planificación y programación, sobre contratación, esto es muy importante. Si no, no te enteras. Has salido una plaza, has salido una convocatoria de un concurso para construir algo y resulta que de la manera que has salido, al final, no, qué casualidad, no se ha enterado nadie, ¿no? O has salido una plaza pública y como interesa al que hay dentro, pues yo que sé, hay un interino que es amigo suyo, pues al final resulta que no acaba. En España han prohibido publicar contrataciones y convocatorias de plazas al mes de agosto, pues era el mes que lo hacían. Cuando tú veías que publicaban en agosto, es que es vacaciones en España, es que había alguna componenda. O querían colar a un interino suyo para que los demás no se enteraran, o bien querían favorecer a alguna empresa, porque el mes de agosto nadie mira el diario, el boletín oficial del Estado, porque son vacaciones, ¿no? Ahora está prohibido publicar cualquier información importante en julio y agosto, porque son las vacaciones de enero, febrero, digamos, ¿no? Porque era el momento en que se aprovecharon, ¿no? Por tanto, plena operatividad, por tanto, podemos poner información más allá de estadísticas aparatosas, elementos informacionales, al final ciudadano para que le pongan los horarios y le pongan, esto ya lo tiene en la web, ¿no? No debemos confundir una web que tiene una información básica, elemental, que tiene ese objetivo, con los portales de transparencia que deben tener otra carga. Yo he buscado un ejemplo. Los mexicanos en este tema de la transparencia tienen otros problemas, pobrecitos, pero en el tema de la transparencia han trabajado muchísimo. Es un país, ahí el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Pues bueno, he buscado 4 elementos en su caso, que en su plan de acción que plantean: elaboración de normas claras, transparentes y accesibles, presupuesto abierto y participativo, ¿a dónde va el dinero público? No poner el presupuesto allí que a ver quién lo entiende, no, expliquémosle al ciudadano en qué lo estamos gastando, datos abiertos para el desarrollo, para mejora de servicios públicos, empoderamiento y participación ciudadana, por tanto promoción de que el ciudadano participe, y gobernanza de recursos naturales, todo el tema de rendición de cuentas, sobre todo sobre los recursos naturales. Países como los suyos, que son ricos en minerías o en petróleo, tal, aún con más razón estos portales deberían ir un poco en esta línea. ¿Qué podemos aportar de esos archivos rápidamente? Podemos aportar, en primer lugar, el sistema de gestión de documentos como un elemento axial. En segundo lugar, el cuadro de clasificación funcional como sistema estructurado de organización. Aquí hay un instrumento que los informáticos han sido los primeros que han visto que era muy relevante, que es el cuadro de clasificación. Cómo estructurar la información y los documentos de una institución. También todo el tema de inventarios y catálogos, toda la descripción, todo aquello que describes está a disposición pública. Todo el tema de comisiones de valoración y tablas de retención. No se puede destruir. En la oficina ibas y decías, no, como era antiguo lo tiré, o me pareció que no era importante. No, perdonen, ya lo haremos nosotros esto. Hay unas comisiones de valoración interdisciplinares con juristas, con administrativistas, con historiadores, con archiveros, que deciden de la producción de una institución qué es aquello que se debe guardar, de lo que se debe tirar. ¿Debemos tirar? Claro que sí. Es insostenible guardar el 100% de lo que producimos. En Europa se está a una destrucción del 70%, los norteamericanos son más suyos, el 98%. El 98% lleva a que destruyas documentos que deberían ser patrimonio. El 70% yo creo que es equilibrado. De cada 100 documentos, digamos, conservarías 30. Incrementas el patrimonio, pero de una manera sostenida, no radical. No vale guardarlo todo, insisto, es inviable, pero tampoco vale que cada uno tome la decisión, porque a veces no hay una mirada histórica, no hay una mirada jurídica, ¿no? Y por tanto tenemos que ir con mucho cuidado con este tema. Todo el tema de procedimientos y procesos, todo el tema de la interoperabilidad. Es ridículo que aún ahora yo voy a un ministerio en España y me dicen, oiga, usted va a hacer una conferencia, entréguenos el título licenciado, el título de doctor, el DNI. Digo, por favor, ya lo he entregado 50 veces. Ya, pero no a nuestro ministerio. Ya, pero es que y hay una ley de interoperabilidad que dice, si un ciudadano ha entregado estos documentos una vez, no tiene que entregarlos nunca más. Dicen, bueno, pues
Vale, pues cuando lo encontremos ya le avisaremos. Y a cabo de 2 años aún no has hecho la conferencia porque ni lo buscan, ¿no? Por tanto, hay una interoperabilidad de jure, pero no hay una interoperabilidad de facto. ¿Por qué? Porque los sistemas no se hablan entre ellos, no intercambian información, ¿no? Todo el tema de la reutilización, hay un negocio de la reutilización, hay documentos de la administración pública que podrían reutilizarse. Hay encuestas de salud de la infancia que, anonimizando los datos de los niños, un laboratorio podría trabajar vacunas o podría trabajar. Aquí, en Europa, calculan que el mercado de la reutilización de la información pública es unos 100.000 millones de euros el margen de movimiento económico de la reutilización de la información, aquella, insisto, la que no afecta a la vida privada. El tema de Open Data, datos abiertos, que el ciudadano pueda. Bueno, Barcelona ganó un concurso, un chaval que ha hecho un aplicativo para las noches de los taxis muy complicado, pero que lo ha hecho a partir de información suministrada por el portal de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona. Y estos 2 jóvenes han creado un aplicativo que tú avisas y te dicen qué valdrá el viaje, cómo se llama el taxista, la matrícula, el seguro, el trayecto, y por lo tanto te da una seguridad económica de traslado todo absoluto, ¿no? Una aplicación sencillita que lo han hecho a partir de información extraída de bases de datos de la municipalidad, ¿no? Y todo el tema también, la dotación. Podemos aportar expertise, podemos aportar profesionalidad. Y este tema que hablaba del front office, ¿no? Y del back office, ¿no? Esta obsesión por las cosas espectaculares y, en cambio, la poca mirada a veces brilla muy poco, pero es que si no hay un back office funcionando no vamos bien. En Cataluña hay un momento muy fuerte de la asociación profesional, ahora los directivos actuales de la asociación están súper implicados en el tema de la transparencia, alguno piensa que incluso excesivamente, pero de ellos tomó 3 ideas muy potentes. Ellos dicen, ¿cómo podemos ayudar? Oye, la teoría, ya tienen razón, dicen. La gente que está en un archivo municipal, en un archivo parlamentario, en un archivo de la administración, ¿qué puede hacer? 1, ¿cómo puede ayudar a que el acceso pueda llevarse a cabo bien? 1, accediendo directamente a los documentos, tanto aquí sí que hay digitalización retrospectiva o puesta en valor de documentación que nace digital. 2, accediendo a una copia digital o en papel de los documentos originales. Y 3, accediendo a un extracto informativo elaborado por la sociedad. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que te plantea muchas preguntas. 1, ¿tenemos una administración pública preparada para afrontar este reto? Todos ustedes que están aquí deben trabajar, o aquí en el Congreso o en otras instituciones, con el trabajo de cada día, ¿creen que pueden asumir? Hay una ley de transparencia, pero ¿podemos asumir este reto con los recursos actuales? ¿Estamos en condiciones de responder a las demandas de manera rápida y eficiente? ¿Pueden los servidores públicos asumir esas nuevas cargas de trabajo? Pues que también hagan esto. Bueno, a ver, cuidado, es que hay un análisis de lugares de trabajo y la gente llega hasta un punto. Hay un momento que a la gente no le puede descargar más trabajo por mucha normativa que aparezca, ¿no? Y también existe la preparación y los recursos humanos y tecnológicos. Yo creo que esta es la pregunta clave. Se ha hecho una legislación en Europa, en América Latina, muy avanzada en transparencia, pero que carga la cuota de trabajo, la carga sobre sectores que ya están muy sobrecargados. Sobre todo los sectores de la información. Bibliotecas, archivos, en menor medida museos, documentación, ¿no? Y por tanto, ¿para qué? Es decir, ¿por qué el ciudadano aún no percibe el papel de las instituciones memorizadoras, bibliotecas, archivos, museos en el mundo de la transparencia? Porque es que podemos dar muy poca respuesta, porque a todo el trabajo que teníamos nos ha venido otro trabajo encima. Y nadie nos ha dicho, oye, aquí tienes 5 trabajadores más para hacerlo. Tengo una anécdota. Una compañera que trabajaba conmigo, se formó en la escuela, con 2 compañeros más, decidieron que la crisis España, estaban aburridos, se presentaron unas oposiciones a la Unión Europea. Y Laura sacó el número 1, Francesca el 3 y Gustavo el 5. Y se fueron a trabajar 2 a Estrasburgo y 1 a Bruselas. Esta chica, Laura, un día estaba trabajando, ella venía con la idea española-catalana de, pues hay mucho trabajo, la agenda se alarga. Y allí tenían muy claro que se trabaja de 9 a 1 y de 2 a 5. Total, a las 5 de la tarde, ella, en mentalidad hispánica de estar muchas horas en el trabajo como una forma de productividad, que es un gravísimo error, apagan las luces. Se encontró con las luces apagadas, agarró el celular, intentó salir y le paró la policía en la puerta. Claro, bienvenido una persona con un celular, un atentado, ¿no? Y claro, tiró un parte a su jefe. Pero no sepa que tal trabajador suyo, a las 5, que es sagrado, que se cierra el Parlamento y todo el mundo se va afuera, estaba dentro. Le llamó su jefe y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué hacía usted a las 5 de la tarde aquí? No, yo trabajaba, claro, si tengo mucho trabajo. Muy bien, mañana viene a hablar conmigo.
No había causa terrorista, no, porque primero, claro, apuntaban a ver qué quería hacer ella, la pobre no nada, yo solo quería salir, quería irme a casa, ¿no? A mí se le llamó el jefe y le dijo, muy bien, Laura, aquí hay un problema, o tú no estás preparada para este trabajo, lo cual tenemos un problema, o tú tienes más carga de trabajo de la que te corresponde. Le hicieron pasar por unas sesiones de formación y decidieron, chaval, estas mujeres brillantísimas, decidieron que realmente ella era muy buena, estaba muy preparada, que le faltaban recursos y le dieron 2 personas más para que trabajaran con ella, ¿no? Pero claro, esto lo hace el Parlamento de Estrasburgo, donde mandan los alemanes, que son muy cuadraditos en este tema, ¿no? Realmente no te hacen esto. Claro, te riñen y te dicen que cómo es posible que no llegues al trabajo, ¿no? En transparencia nos pasa un poco esto, ¿no? Tendría que haber una evaluación objetiva, es decir, a ver, a la Biblioteca del Congreso Nacional se le exige por ley que ahora esto aporte información de los parlamentarios. Bueno, pues alguien también tiene que decir, pues cuidado, señor director, hagamos un estudio analítico de las necesidades económicas de recursos humanos y tecnológicos para que ustedes puedan responder al reto. Y es al revés, te lanzan el trabajo sin moverte ningún recurso. Y por esto la transparencia en estos momentos en Europa, excepto Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, para de contar un poco Austria, es más un deseo de una voluntad que una realidad. El ciudadano no ha percibido ninguna mejora. ¿Por qué? Porque, claro, porque incide sobre un sector, insisto, que está colapsado con el trabajo diario. La preservación digital, esta es la asignatura pendiente. ¿Por qué no tenemos ya una administración electrónica, gobierno electrónico? Entre otros problemas, porque no hemos sido capaces de resolver esto. Aún estamos temerosos de perder la información y que, ostras, y si se pierde este expediente, ¿qué pasaría, no? Por tanto, oye, imprimir un agrapadito, que lo firme el señor director, y yo no me busco problemas, porque imagínate que si esto se perdiera. No tenemos las garantías, tenemos muchas inseguridades. Pero esta es la pieza que ahora tenemos que completar. No puede ser que estemos trabajando todos los procesos electrónicos y al final acabemos con el papelito y el expediente y guardándolo, ¿no? Tenemos que ir al expediente electrónico, todo esto. ¿Qué elementos tenemos que...? Yo digo, 20 años después seguimos esperando la oficina sin papel. Cuando yo empecé a trabajar en el ayuntamiento de mi ciudad natal, que es el norte de Cataluña, Girona, tocando a Francia, el año 79, imagínense, hago 21 y 16, 37 años hace, ya me hablaban de la oficina sin papel. Ya el secretario me decía, Ramón, espabila que los papeles los tenemos que ir eliminando, que viene la tecnología, ¿no? Han pasado 37 años y yo sigo esperando a una oficina sin papel. Y creo que me voy a jubilar y me voy a morir y la oficina sin papel va a seguir. ¿Por qué? Porque hemos pasado esta fascinación tecnológica de la máquina, nos lo hará todo, a ver que esto es un problema creciente, complejo, ¿no? Uno es la alianza interdisciplinar, que lo hemos comentado, aquí tenemos que trabajar todos juntos para resolverlo. Otro elemento es que debemos planificar. No podemos decir, bueno, lo guardaremos en el servidor, muchos lo hacen, ¿eh? Y te encuentras que el servidor, a una auditoría que hemos hecho nosotros en la universidad, el servidor del Ministerio de Hacienda tiene 150 teras. Y aquello está a punto de estallar ya. Le van poniendo carga, ¿no? Y nadie dice, a ver, un momento, a ver, cuidado, que si esto estalla tendremos un problema muy serio, si tenemos un problema, ¿no?, de almacenaje, ¿no? No ha habido una planificación de ver que la preservación no es un hito final, es la base de nuestro trabajo. Si perdemos la información, todo lo demás podemos hacer muchos discursos. Por tanto, planes directores, hojas de ruta como un elemento importante, y que no podemos seguir aplazando el tema de la preservación digital. No podemos seguir aún, bueno, ya lo veremos, no, lo veremos no. Yo al tener un debate decía, ahora ya no te pregunta cuándo vas a tener un sistema de gestión electrónica. Es decir, no dudas si lo tienes que tener o no. La pregunta solo es si lo harás hoy o lo harás dentro de 2 años. Pero ahora ya nadie duda de que tiene que implantar un sistema de gestión de documentos electrónicos. Por tanto, cuidado con utilizar herramientas clásicas, la computadora, los servidores como repositorio. Ahora ya hay repositorios electrónicos para guardar documentos auténticos, íntegros y fiables a largo plazo. Ahora en el mercado ya empiezan a aparecer productos. ¡Aleluya! Creo que ahora por primera vez podremos llegar a algún tipo de solución, porque la asignatura pendiente de todo este proceso, que era cómo lo guardaríamos, y aquella inseguridad de si el día que lo pida va a aparecer el documento y va a estar en condiciones, a partir de esto, yo creo que sí. De acuerdo, hay sectores jurídicos muy reticentes. En Colombia tienen una ley de firma electrónica, pero el 99% de los jueces no te aceptan un documento electrónico como prueba. Yo hago la broma que digo que los jueces colombianos se mueven a velocidad geológica, es decir, van un poco lentos en asumir los cambios legislativos, ¿no? Y en cambio el gobierno, por su parte, tiene un proyecto que se llama Cero Papel, con lo cual ya
el gobierno te dice cero papel y los jueces te dicen que no van a aceptar ningún documento electrónico porque no lo ven claro. Y que la ley que diga lo que quiera la ley de firma electrónica, que ellos no lo ven nada claro. La manipulación, el no sé qué, la distorsión de los documentos, la autenticidad, ¿no? Por tanto, tenemos aquí también una convencer a muchos interlocutores de que el tema de la preservación es un tema vital. Y voy acabando. ¿Qué tenemos que hacer? Formular un plan de preservación. Estudiar muchas bibliotecas, archivos. Insisto que el archivo tiene la dificultad añadida de... Es decir, yo puedo digitalizar estos dos magníficos libros que me ha regalado el señor director y, bueno, los digitalizo. Y si tengo cuidado con migrar con el tiempo, que no me quede obsoleto, pero claro, si esto fuera un documento jurídico legal con una firma del director, con una firma igual encriptada o no, cuidado, es que esto, si este documento tiene 25 años de vida, yo tengo que garantizar que este señor o un servidor nos jubilaremos dentro de unos años. Yo dejé el gobierno en el año 2010 y aún ahora están aplicando un plan de construcción de edificios que firmé yo. Y mientras tanto han ido renovando mi firma electrónica sin yo trabajar allí, ¿no? Claro, el papel era muy cómodo, yo lo firmo y aquí se queda. Pues el otro día me decía uno, ahora acabaremos, Ramón, el plan de infraestructuras que tú concebiste con el ministro en el año 2004, porque se atrasó. Yo llevo 6 años sin estar en la administración y aún una cosa que firmé yo con el ministro yo el primero y yo después, aún ahora se está aplicando. Y mientras tanto, cada 3 años, por la legislación española, tienen que renovar la firma electrónica para dotarla de validez, para demostrar que el documento es íntegro. Esto imaginaros que lo tengáis que hacer en 100 años vista. Luego hablaremos que tendríamos que buscar alguna otra solución. Por tanto, tenemos que planificar, tener políticas, un plan de preservación clarísimo y también tener claro, yo creo, que el plan de preservación de documentos electrónicos es una responsabilidad compartida. Así como guardar documentos en papel o libros en papel lo hacemos bibliotecarios, archiveros sin ningún problema, a la que vamos al elemento tecnológico, a la que vamos a documentos electrónicos, debemos trabajar aquí de mano con todo el mundo de la tecnología, ¿no? Y para ir acabando ya, una reflexión sobre la sostenibilidad económica. Esto vale mucho dinero. Por tanto, hay estudios, el proyecto ERPANET, el proyecto LIFE. Cuando lo lees dices, cuidado, ¿qué deberá pasar? Es decir, un ayuntamiento de 5.000 habitantes no podrá sostener una administración electrónica, ni uno de 50 probablemente, y a lo mejor ni uno de 200.000. A lo mejor en Chile lo podrían sostener Valparaíso, Santiago y no sé, grandes instituciones. ¿Qué se tendrá que ir? Se tendrá que ir a modelos de repositorios compartidos, porque los gastos serán tan importantes que requerirán de participaciones colectivas. No podremos decir, así como en papel el ayuntamiento tal de 2.000 habitantes tiene su archivo en papel y el otro de 12.000 lo tiene, este modelo, tenemos que tener claro que en un documento electrónico este modelo no va a sobrevivir. ¿Por qué? En primer lugar, porque el almacenaje de documentos electrónicos no es gratuito. No es gratis, no es gratis, no, cada tera tiene un coste. Y si lo tienes en una empresa de custodia te lo cobra. Y luego, muy importante, es documentos que tendremos, mientras no haya grandes cambios, tendremos que ir claramente hacia la línea de la migración. Yo hablo aquí de, podríamos utilizar un uso razonable de estas. Estrategias de preservación. Esto está muy claro, esto es de manual, pero vale la pena repasarlo un minutito. Debemos superar la obsolescencia tecnológica. A mí, ¿quién me iba a decir que yo vendría ahora con un USB? Más ahora estos que se abren por aquí, cada uno a veces lo hacen más difícil a ver cómo se abre. Estás media hora estudiando a ver cómo se abre, ¿no? Hace unos años yo iba a dar conferencias con CDs, con DVDs, ¿no? Vas cambiando. A mí me pasó una anécdota divertida que demuestra la obsolescencia. Yo cuando dejé el Ayuntamiento de Barcelona, en el año 2004, el alcalde de Barcelona ganó las elecciones al gobierno del autónomo y nos agarró a 85 y dijo, usted es 85, conmigo. Y nos fuimos todos con él, por lealtad a él, porque era un político, Pascual Maragall, un hombre muy potente, nos fuimos todos al gobierno con él. Y yo le dije a mi secretaria Nuria, dije, mira, estos 10 años que he estado en el Ayuntamiento de Barcelona he hecho 1000 conferencias. Las dejo todas aquí, porque lo he hecho como funcionario, pero, ostras, hazme una copia, porque algún día igual puedo hacer una conferencia, me puede interesar, y me lo puso en uno de estos... No, que va, el año 2004 me lo puso en estos
Sí, uno de estos cuadraditos se lo llamaba. Un disquete de estos de cuadradito, ¿no? Y me dijo, Ramón, aquí hay las 100 y pico conferencias y PowerPoints que has hecho. Lo dejé en casa. Cuando estaba en el gobierno en el año 2006 o 2007 ya, el consejero me dijo, Ramón, estaría bien que hicieras una conferencia sobre tal cosa. No, mira, consejero, yo no estoy por eso, ya estoy haciendo gestión. No, que tienes que hacer la conferencia. Bueno, fui a casa, ostras, la computadora no tiene para meterlo. Bueno, fui al trabajo, dije a mi nueva secretaria Gloria, me vino y dijo, Ramón, en toda la Generalitat no hay ninguna máquina que ya lea esto. ¡Ostras! Y al final me dijo, en arqueología tienen una máquina que... O sea, los arqueólogos siempre al punto, ¿eh? Y no fue broma. En arqueología encontraron la maquinita, lo pude enchufar y pude recuperarlo. Habían pasado del 4 al 7 3 añitos. Y ya no era capaz, ya no había máquina. Hace pocos días cambié de coche, me fui tan contento con el coche nuevo, la misma marca 10 años más tarde. Y cuando llego a casa, yo tengo la costumbre, voy a ver a mi mamá que está a 100 kilómetros, pongo música por la autopista para distraerme. ¡Ostras! Fui buscando, pensé, no, hombre, tenía que haber un lugar para meter, ¿no? Fui buscando, llamé, dije, perdonen. No, ya no hay. ¿Ha visto que hay un agujerito? Ponga un USB. ¿Cómo que ponga un USB? No, hay un programa que se llama no sé qué, agarre los 80 discos CDs que a usted le gustan, los grabe y luego los ponga en un USB aquí. Ahora estoy a ratos perdidos con Elton John y con Tina Turner ahí dando paseos ya, ¿no? Porque resulta que ahora ya no, ni tan solo hay un lector. Y tengo que ir con un USB. Por tanto, la evolución es imparable. Y un día les enseñé a mis hijas un cassette de radio y se partieron de risa. Decían, ¿qué es esto, papá? Esto es una cosa que ponías y apretabas y funcionaba. Y se oía música. Y estaban alucinadas. Decían, no nos tomas el pelo. No, hijas, no nos tomo el pelo. Esto existía. Un cassette de radio, que lo hemos visto todos un poco. Por tanto, ¿qué problema tenemos? La obsolescencia es el gran reto. ¿Que habrá soluciones? Probablemente sí, probablemente no las tenemos. ¿Cuál hay? Una, conservar la tecnología original. Los que lo han hecho se han vuelto locos. Los franceses, yo digo el efecto Fontainebleau, en Francia crearon un centro de tecnologías y iban guardando computadores y cuando tuvieron 500 alguien decidió que eso no podía ser, claro. Cada ministerio les transfería los disquetes con la computadora y luego cuando se les estropeaba la computadora no los podían leer. Tanto vieron que esto no servía. El otro era la emulación de la tecnología original. Esto lo hizo una vez la NASA porque resultaba que aquella información era vitalísima y que era una ruina no recuperarla. Les costó millones de euros de unas fichas perforadas de la época de los años 70, las pudieron leer porque reprodujeron los del Instituto Tecnológico de Massachusetts, reinventaron una máquina que lo leyera, pero les costó una auténtica fortuna, insostenible. ¿Qué nos queda? Pues básicamente la migración periódica. Por tanto, interoperabilidad, catálogo de formatos, toda la normalización es la liada. A más normalización, más facilidad. A menos normalización, más costes, claro. Si la máquina no la puedes migrar con tranquilidad a toda velocidad porque estás trabajando con catálogos, con formatos estándar, etcétera, yo lo simplifico para darme prisa, pero quiero sobre todo llamar la atención, todos somos conscientes seguro de ello, de esta dificultad impresionante que hay actualmente de cómo resolver el tema. Y ahora sí que voy a acabar del todo ya. Hay muchas experiencias ya. Antes, hace unos años decías, es que no sé qué haré. Ahora ya tenemos toda la famosa norma 14721, creo que es de memoria, sí, la Open Archival Information Systems, que es la gran norma que ha pensado cómo tiene que ser un repositorio. Todo esto es que yo cito, los proyectos interpares que hace la Columbia University, el proyecto el Archisafe alemán, el Caspar, el Xen, Fedora, el METS, el Premis, el DArchive, todo lo que queráis. Todos están inspirados en la filosofía OAIS, ¿no? Y ya empieza a haber soluciones, incluso empieza a haber normas de auditar y certificar la idoneidad de un repositorio electrónico, el Desktop, el Track y el Drambora. Por tanto, aquí sí que empieza a haber por primera vez, empezamos a tener mercado, donde empieza a haber opciones de tener repositorios de conservación a largo plazo relevantes. La obsolescencia como principal reto, no lo insisto más, ¿no? Aquí es el gran problema, este es el gran problema y esto es lo que ha asustado a la gente y que ha hecho que hemos pasado de la fascinación tecnológica al terror absoluto y a la desconfianza absoluta.
Hay una empresa en Barcelona experta en preservación digital que cuando trabajas en la empresa tienes que firmar un contrato conforme a las 48 horas no habrá ni un papel en tu mesa porque lo habrás introducido al sistema digitalizado. Y si no cumples esta norma, hay un señor que pasa a revisar cajones y a revisarlo todo, no les dan ni cajones en las mesas para que la gente no tenga papeles, si no lo cumples te echan. El año pasado echaron a 6 tecnólogos de la empresa por incumplir la norma. O sea, dentro de la propia empresa había tecnólogos que no se fiaban y se guardaban copias de papel en otro sitio. Y los pescaron y los echaron, ¿no? Por lo tanto, prefiero que incluso en el propio sector hay gente que dice, sí, pero a ver, oye tú, yo tendré una copia en papel por si me pasara algo, ¿eh? Una minoría, pero que, mira, gato escaldado, del agua huye, ¿no? Pues oye, me parece muy bien, esto es lo que vendemos, pero ahora la empresa decía, hombre, vendemos esto y luego guardamos papeles. ¿Cómo vamos a vender la oficina sin papel, cero papel, ¿no? Por tanto, y también me hago una pregunta un poco finalmente inquietante, un poco preocupante. Ahora podemos consultar, yo en Barcelona puedo consultar en el Archivo de la Comunidad de Aragón, en el Archivo Nacional, en el Archivo de la Ciudad, un pergamino del siglo X y según cómo hagamos las cosas puedo tener problemas para consultar un expediente del año 2018 si no hacemos las cosas bien hechas, ¿no? Por tanto, también vale la pena esta reflexión. Todo el tema de seguridad y evaluación, hay mucha normativa, eso sí que me lo paso rapidísimo, hay mucha norma ya de un tema que nos puede llegar a preocupar, que es cómo garantizar buenas prácticas de gestionar la información. Los hackers dan terror, aparecen, estos días estaba en esta universidad, un hacker les entró y no tan solo les eliminó información, les manipuló información de expedientes de alumnos. Puso notas, creen que es un alumno listo, debía estudiar tecnologías y uno que tenía un 5 tenía un 8. Y les ha puesto un follón de María Santísima porque les movieron notas de los alumnos. Entraron los expedientes y movieron las notas. Ellos creen que detrás hay un alumno que había suspendido y que ha querido aprobar. Pero este señor, después de haber hecho esto, lo tienes que aprobar por la fuerza. Claro, es un hombre competente, aunque no hubiera aprobado el examen, ¿no? Por lo tanto, seguridad también. El cloud computing, una pasada de un minuto. Ahora todo el mundo dice, no, la nube, la nube, la nube. Bueno, sí, pero cuidado, ¿eh? O sea, el cloud computing está muy bien. Ahora si no dices que tienes la información en el cloud, pareces que eres un retrasado y que eres un hombre del siglo pasado y que hay nebulosa. Y digo, me invento esta expresión, es una nebulosa jurídica, me lo pregunto, yo no soy jurista, aunque me gusta mucho el mundo del derecho, ¿no? Cuando lo almacenas en la nube, pues una parte implica una externalización, ¿no? Tiene ventajas ventajas e inconvenientes. Una ventaja es ahorro de costes, gestión de expertos, un inconveniente, inseguridad jurídica, falta de confianza en la gestión y control de accesos y de los datos. Ahora ha aparecido la Private Cloud, que es un poco decir, bueno, lo haremos entre medias. Yo le daré a usted instrumentos para que usted esté seguro de cómo estamos utilizando su información, ¿no? Pero sigue persistiendo y todo el tema de los CPDs. Ahora todo se guarda en Sudáfrica, en Holanda, en Suiza, ¿no? Los grandes centros de datos están en minas, ahora aparece todo este mundo. Digo no digo cuidado, porque tiene sus pros y sus contras. Y una prueba lo tenemos, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Yo siempre a los alumnos les hago una pregunta, ¿qué hay detrás de WhatsApp? Y el primero te dicen todos, hombre, un negocio. Bueno, ¿qué vale? Yo me di de alta de WhatsApp hace 3 años y pagué 0,40 euros. Ahora vale 0,50, una miseria. 400 pesos debe ser, ¿no? Y llevo 3 años y tengo aquí una cantidad de información, chistes, vídeos, temible. Y cada vez que aprieto, aparece. Detrás de esto, ¿qué hay? Hay unos centros de datos brutales, ¿no? Y un día multipliqué. WhatsApp ha llegado a 300 millones de usuarios. Muy bien. Que todos ya han pagado 0,50, cosa que dudo. Son 150 millones de euros. Hice analizar por un experto lo que vale la instalación del personal. Aquí los números no salen. Ni de lejos. La pérdida económica es brutal. ¿Cuál es? Una, la bien intencionada. Hay una reutilización de datos. Tú explicas a tu hija, a tu mamá, a alguien le explicas que compras este coche porque tiene estas prestaciones o que le aconsejas que compre aquel vino. Hay opinión, como Facebook, hay algunos que sí que lo entienden, Google sí que lo entiendes. Yo hago anuncios de la carrera de las titulaciones en Google y te cobran por número de entradas, hay cosas que son muy claras. Pero WhatsApp, o hay una reutilización, o bien
hay un sector de personas que creen que es de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, y que están espiando a la gente con esto, ¿no? Yo no seré tan malévolo como pensar, aunque después de haber visto todo lo que ha pasado con el Snowden y todo esto, yo ya hace un tiempo lo hubiera dicho con una absoluta convicción, ahora ya no tengo esta convicción absoluta, sigo pensando que es un ensueño pensar que la CIA ha montado WhatsApp para ver qué decimos y qué hablamos, y cuando sale la palabra terrorismo, la palabra yihadismo, la palabra no sé qué, te agarran y ya te tienen puesto en una ficha de peligroso. Dudo, creo que tampoco tenemos que llegar a esta locura, pero probablemente sí que están utilizando nuestros datos, informaciones, cosas que pasamos, que utilizamos con una gran liberalidad. Por tanto, el cloud computing es uno. Tenemos que ir hacia esto, hacia el archivo electrónico o el repositorio seguro. Un sistema de información que almacena objetos digitales de forma segura, garantizando su valor legal y que en el futuro los contenidos sean accesibles, representables. Este es el reto. Guardarlo no, el reto es el futuro, es que dentro de 5, 10, 15, 20 años esto sea accesible. La preservación digital, por tanto, requiere muchos elementos complementarios, algunos los hemos comentado, formatos, metadatos, firma electrónica, y una estructura compleja que aquí yo planteo, pues los índices, los paquetes de información, la ingesta, la generación de copias, la eliminación, el resellado. Bueno, aquí, por tanto, no es sencillito, es un mundo complejo. Y por último, una última reflexión, así que acabo. ¿Cuál es el problema? En archivos, sobre todo. Que un documento, el señor director firma el presupuesto de la institución. Este documento tiene un valor durante un tiempo, un valor jurídico legal, ¿no? Y luego tendrá un valor histórico. Otro tiempo estará muy bien ver la Biblioteca del Congreso Nacional en qué gastaba el dinero, porque es una manera de ver las políticas que hacía, ¿no? Claro, durante un periodo, el documento que firme, si lo firma en firma electrónica, tiene un valor jurídico legal, ¿no? Ahora bien, este documento, que luego tendrá valor histórico, dentro de 150 años debemos seguir con la firma electrónica, el resellado, o tenemos que inventar fórmulas más simples y sencillas, ¿no? Por tanto, las exigencias requeridas para la preservación y seguridad difícilmente pueden ser las mismas en la fase de trámite, cuando se tramita la de vigencia, cuando se utiliza en la histórica, ¿no? Por tanto, sobre esto deberíamos reflexionar. Hay gente que dice, no, la ley española es muy clara, cada 3 años resellado. Bueno, pues miren, dentro de 100 años habremos resellado 33 veces los documentos. Por favor, un gasto brutal. Una máquina que te vaya avisando de que la firma está caducando, que tienes que renovar el certificado. Por favor, qué miedo, ¿no? Los nórdicos, suecos, noruegos, hablan ya. Dicen, si el papel, antes nos fiábamos de la firma en papel, ¿por qué dudamos tanto de la firma electrónica? ¿Por qué no buscamos un sistema seguro de que si ha sido firmado por la persona que dice ser en el contexto adecuado, con la tecnología adecuada, más allá de cambios tecnológicos, ¿por qué nos inventamos una dificultad añadida? Que es que cada 3 años... ¿Por qué? Porque el que hizo la ley dijo, como la tecnología evoluciona muy rápido, a mí no me va a pescar el tren. Antes de que sea obsolescente, a través de la firma electrónica tendrán que plantearse si el formato es el adecuado, tal y tanto. Es una prevención incluso excesiva. Por tanto, tenemos que trabajar no tanto con gestores documentales que sirven para el trámite, para la función, sino con repositorios, esos son los que guardan, y también, finalmente, aquí hay un papel protagonista de muchos profesionales, pero también del mundo de los archivos. Pero bueno, en todo caso, eran 3 temas importantes, eran temas relevantes. En todo caso, pues yo encantado de haberlo presentado. Si tienen alguna pregunta, pues encantado en responderla, y si no, en todo caso, pues muy agradecido por su atención. Muchísimas gracias. La recomendación más importante para mí es que hemos destinado muchísimos recursos a este espacio, a la gestión de documental, pero en cambio, como lo hemos hecho sin planificación, pues hemos tirado muchísimo dinero, sobre todo en el ámbito de la digitalización. Yo me pongo de los nervios cuando veo en Europa, en España, el boletín oficial del Estado dice convocatoria de concurso de digitalización de 2 millones de multas de la Dirección General de Tráfico. Por favor, señores, esta multa tiene 6 meses de vigencia. Si no la has pagado, se la has pagado, las has pagado. Si no, no te pueden venir a casa a pedir nada. Por lo tanto, ¿quién es el loco que se le da por digitalizar 2 millones de multas? O bien su suegra, su madre, alguien tiene una empresa de digitalización, o no hay explicación humana de por qué se hacen las cosas así, ¿no? Por tanto, mi consejo, el primordial, importantísimo, planifiquemos, no empecemos a gastar dinero por urgencias, por miedos al digital. La palabra mágica es digital, a digitalizar, que no crean que yo voy muy retrasado. No, pues a lo mejor no toca digitalizar. Yo ya decía, hay muchos documentos que
los americanos empiezan a plantearse que hay documentos que a lo mejor no hará falta ni digitalizarlos porque su valor es tan poco relevante y habrá tan poca gente que lo va a solicitar que a lo mejor que estén en papel, que es mucho más barato, ya vale la pena guardarlo. Por lo tanto, en primer lugar, hagamos hojas de ruta, planes directores, hagamos esto, un mapa, un rompecabezas, dibujemos la situación antes de atacar. De acuerdo, hay muchas administraciones. Firma electrónica, esta universidad que comentaba. Sí, pero firman 8 o 10 de 12.000. Pero en cambio alguien dijo, no, es que tenemos que tener firma electrónica. ¡Hala! Compraron certificados para todo el mundo. El 99% de la gente no lo utiliza porque no cierra expedientes electrónicos adecuados. En digitalización. Por lo tanto, se están haciendo gastos en firma electrónica, en digitalización, en cosas que responden a movimientos espasmódicos de reacción, de que no crean que yo no me estoy moviendo, ¿no? Y por tanto yo, firma electrónica, digital, no. Hagamos una hoja de ruta, hagamos un plan director, sepamos que una cosa viene detrás de otra, cuál es la más urgente y que muchas cosas, si no tienes la metodología resuelta, por mucha máquina que tengas, tampoco vas a resolver esto. Si no hay un buen tesauro en la biblioteca, ya puedes ir comprando máquinas que recuperen automáticamente. Por tanto, este es un mensaje. El otro, tener claro que esto es una transición. Mañana no se levanta una administración, un ayuntamiento, un archivo, una biblioteca virtual y que por tanto, pero esta transición tiene que ser ordenada. Yo en los lugares que lo hemos trabajado, he asesorado, siempre les digo que cuando tienes dibujado el modelo, el plan director y los componentes básicos, luego lo que tienes que hacer es sencillamente hacer un piloto. Y empezar por un piloto y de manera secuencial y acumulativa. Es decir, no quieras por la mañana el 1 de enero que se levante el Ayuntamiento de Valparaíso digital. No, esto tienes que empezar por departamentos, por sectores, ir ganando. Y el último, es decir, estos serían los dos consejos. Y el tercero, para mí, más importante también, es que tenemos que hacer una opción, o documento papel o electrónico. Yo sigo insistiendo de que el documento híbrido es para mí un gravísimo error. Los lugares que han empezado por comodidad a tener documentos en que cuando los 53 documentos que conforman un expediente de contratación, por ejemplo, 28 están en papel porque la empresa contratista lo dio en papel y los otros 25 que generó la institución los tiene en electrónico. Esto es muy bonito explicado así, pero la realidad es durísimo. Tienes que tener 2 sistemas de organización, 2 repositorios. No es tan sencillo que haces una llamada y los documentos se vienen. Esto no es tan sencillito. Por tanto, también tercer elemento, cuando lo hagamos, hagámoslo bien. Y si no, cuidado, hay sistemas de gestión en papel magníficos, súper eficientes, que funcionan muy bien, cuidado. Hay archivos, hay instituciones que están funcionando muy bien con papel, pero de manera ordenada. ¿Tenemos que hacer el salto electrónico? Sí, hagámoslo con sensatez, con tranquilidad y sobre todo con planificación y no tanto por impactos. Yo lo entiendo. Un político, a este señor le exigen resultados, ¿no? Y tiene siempre, pues, un político, no sé quién es, pero es igual, alguien le debe decir resultados, ¿no? Y esto te puede llevar a veces a hacer operaciones arriesgadas, ¿no? Pero debemos insistir a nuestros superiores que la implantación de un sistema de gestión de documentos no es un sprint, sino que es una maratón, si utilizáramos un término atlético, ¿no? No es saber quién corre más los 100 metros, el Usain Bolt, jamaicano que vuela, sino más es un de estos sudafricanos del Sudán o ¿no? que corren al ritmo pim pam y hacen 40 kilómetros. En este caso vale más el sudafricano que de otro. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo sostenido, mientras que el otro es a correr. Ya, de acuerdo, ya consideraremos, ya haremos un acto de presentación del plan director para que el ministro esté tranquilo y vea que estamos trabajando. Ya haremos estrategias comunicativas, pero que no nos hagan correr más de lo que toca. Yo me he encontrado con políticos decirles, no, esto tardaremos 5 años, yo ya no estaré, me dice. Bueno, ya, es que, claro, es que, no, si no me interesa, hombre, por favor, un poco de disimulo, un poco, ya, ¿no? Usted no estará. Bueno, esto es una acción a largo plazo. Por tanto, debemos hacer mucha pedagogía de que esto no es un golpecito y resuelto, sino precise planificación, recursos y ejecución secuencial y acumulativa. Y diría que son las piezas más esenciales. 2 cosas. Una, la tendencia y los alumnos que cuando das clases, cuando piensas y reflexionas, ¿no? Muchas veces, a veces dices, ostras, esta idea hoy que he dicho a los alumnos, ¿no? Yo creo que la vieja visión de la edad de los documentos y las fases está obsoleta ya. Es decir, aquello antes, 5 años en la oficina y el archivero se ponía gallego. A mí no me transfiere nadie que no haya pasado 5 años. Pero si este documento hace 4 años ya que está finiquitado, 5.
¿Qué hacía? La oficina acababa tirándolo por la ventana, quemándolo, porque él, la doctrina, manu militari, venga, aquí no pasará nadie, ¿no? Decían 5. La teoría archivisigráfica decía, lo hacía muy complicado, decía 5 años de la fase activa, cuando se produce. De la fase semiactiva del 5 a 25, de lo cual del 5 a 15 es una fase y del 15 al 25 es otra, para hacerlo más complicado. Por si alguien quería entender lo que hacemos los archiveros, se lo poníamos difícil. Y a partir de 25 o 30 era histórico. Esto ha demostrado la realidad, se ha comido esta concepción en 2 años. Porque ahora te viene un ciudadano, como muy bien ha dicho usted, que va y pide un documento de hace 5 años porque está haciendo una investigación sobre la corrupción en no sé dónde, ¿no? Y con la ley en la mano probablemente le tienes que dejar ver los documentos y tal, ¿no? Por tanto, las barreras, la fase de vigencia, que antes llamábamos, de activa, ahora de trámite, los nombres hemos cambiado, la de semiactiva, que la llamábamos vigencia, y la histórica, que la llamamos histórico permanente, esto, que además antes tenía que ver con ubicaciones físicas, en gestión se estaba en las oficinas, el central en una dependencia de la casa y el histórico en otra parte, esto ha estallado por los aires absolutamente. Ahora ya es un concepto. Lo que explica es que el documento tiene un periodo en que es muy activo porque se acaba de generar, que tiene un periodo en que es utilizado de manera más o menos recurrente y luego viene un periodo que sus usos son histórico-culturales, básicamente, ¿no? Pero esto ya ni tan solo lo vinculamos ni tan solo a los edificios. Muchos archivos ahora ya tienen un solo archivo para todas las fases de los documentos, ya no crean repositorios intermedios y aparte de este elemento, también cada vez más las barreras de los años han acabado. Ahora ya nadie le puede exigir a una oficina, bueno, lo puede exigir, pero no parece razonable decirle que, por ejemplo, obras sí, porque obras acaban en un edificio, primero tardan 2 o 3 años en construirlo, con lo cual ya hay 3 años. Y luego, cuando han acabado, cuando nos sale una gotera, sale una cosa que está rota. Entonces, a lo mejor en obras es de los que razonablemente tienen que tener los 5 años, pero hay muchos departamentos que han comprado un ordenador y al cabo del tiempo de la garantía, ¿qué hacen con los expedientes? ¿No los quieres? Pues no sé, aplica el calendario de conservación, elimínalos, pero no les tengas castigados 4 años porque cuando ven que se les empieza a llenar la dependencia de papeles, ¿qué hacen? Toman decisiones drásticas, unilaterales, pues lo dan a una empresa, o lo dan a una empresa de custodia, por lo que pudiera pasar con un sobrecoste extraordinario, o bien lo eliminan ellos, lo votan y punto, y mañana es el otro día, ¿no? Por tanto, las fases cada vez más son conceptuales, explican un proceso del ciclo de vida de los documentos, pero ya no tienen que ver con ubicaciones físicas y sobre todo cada vez más el ciudadano y el investigador hacen tabula rasa de todas estas convenciones. Ellos quieren unos documentos y si la ley les ampara los exigen. Por tanto, en esto tenemos que ser mucho más posibilistas, pragmáticos y abandonar un poco esta tradición que estaba muy bien en su momento, pero que ahora ha quedado superada por la realidad.